Me da mucho gusto y estoy realmente muy emocionado de estar con ustedes para esta charla a través de el Internet, que es parte de la segunda edición de webinars a la altura del desafío que GADE Business School del Tecnológico Monterrey ha preparado para ustedes. Mi nombre es Jaime García Narro. Sirvo como decano asociado para educación ejecutiva y soy miembro de la facultad de la GADE Business School. Me gradué del programa doctoral en administración de la Universidad de Tulane. Me enfoco en el desarrollo de habilidades directivas y en el coaching. Cuento con una carrera profesional de más de 3 décadas, donde he tenido el privilegio de participar en equipos de liderazgo de varias instituciones, empresas y corporativos. Y también he tenido la fortuna de acompañar a un amplio número de personas en su desarrollo profesional y su exploración personal. En la primera edición de esta serie de webinars, a la altura del desafío, el doctor Raúl Montalvo nos presentó una visión clara y actual del impacto económico del COVID-19 y nos recordó la relevancia de ver esta situación desde una perspectiva de oportunidad. Y desde aquí es de donde quiero partir hoy. Explorar en 3 bloques cómo capturar estas oportunidades desde el fortalecimiento de uno mismo. Porque sin duda el COVID nos enfrenta a retos, pero también nos ofrece oportunidades. En el primer bloque haré referencia a las emociones que generamos ante la adversidad y sus correspondientes consecuencias. En el segundo, compartiré una serie de actitudes y de acciones concretas y útiles para transitar con solvencia momentos de ambigüedad e incertidumbre y, claro, capturar oportunidades. Y en el tercero, presentaré unos breves apuntes sobre la responsabilidad del líder en el contexto del COVID-19. Al final, ofreceré una respuesta o una serie de respuestas a las preguntas que ustedes amablemente han posteado. Se los agradezco mucho. Bueno, antes de empezar, me quisiera hacer una aclaración que considero pertinente. Lo que compartiré con ustedes tendrá sentido para la mayoría. Sin embargo, hay que siempre tener en mente que el ser humano es un misterio y como tal, cada persona experimenta el mundo y encuentra las soluciones desde su propia realidad y sus circunstancias. Aún así, confío que lo que aquí hablemos podrá sumar de distintas maneras a todos o a casi todos. La presencia del virus o del COVID-19, yo creo que lo pudiéramos ver más bien como un fenómeno COVID-19. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esta circunstancia implica muchas cosas más allá del virus, incluido el distanciamiento social, el quedarnos en casa, el pensar que salimos a la calle y corremos riesgo, las cifras mundiales que no siempre coinciden, las vacunas que ya vienen pero que no llegan, los reportes que la tendencia en algunos países muestra mejoría al tiempo que las unidades de cuidados intensivos de esos mismos países están rebasadas. La idea que a los jóvenes no les pasa nada, la idea que a los jóvenes sí les pasa algo, la creencia que el virus dura pocos días en la superficie, los reportes donde nos dicen que los virus están vivos después de semanas, el tapabocas como la gran solución, el tapabocas como inservible, la economía que se recuperará muy pronto y la economía que se recuperará en forma muy lenta, y así sucesivamente. Todo esto y más conforma el fenómeno COVID-19. Por un lado, pareciera que este fenómeno o este estímulo es muy nuevo y claro, tiene componentes nuevos, pero también tiene elementos comunes a otras vivencias muy humanas. Esto se vuelve tremendamente relevante porque la respuesta que tenemos a esto que llamamos el fenómeno COVID-19 tendrá bastante que ver con lo que hemos aprendido en nuestro propio devenir. Cuando cotidianamente le ponemos atención al fenómeno, esto es todos los días, lo que usualmente nos sucede, si no a todos, sí a muchos, es un proceso prereflexivo,
Esto es un proceso sin pausa, sin pensamiento intencionado, que lo que hace es buscar en nuestra experiencia previa o en nuestras expectativas una respuesta, una forma de reaccionar. Lo interesante de la situación es que el fenómeno COVID-19 es complejo, lleno de información contradictoria y cambiante, amenazante en alguna medida a la salud propia y de extraños, y sobre todo impacta nuestra movilidad y costumbres, los planes inmediatos y futuros, en todos los ámbitos, tanto empresariales, familiares, como personales. La complejidad de este fenómeno nos genera de inmediato una sensación de incertidumbre. Esta sensación por lo general no es muy cómoda. Una incertidumbre que constantemente se refuerza. Déjenme ponerles un ejemplo totalmente trivial, pero que ayuda a comunicar lo que nos pasa. Imagínense que le tenemos miedo a los perros y cada vez que nos topamos con uno, generamos este temor. Aún más, con el simple hecho de imaginarlo o recordarlo, generamos esta sensación de temor. Ahora, consideren un escenario en donde todo momento, ya sea a través de redes sociales, en la prensa, las noticias, las conversaciones con vecinos, familiares, amistades, colegas, colaboradores y hasta con desconocidos, en prácticamente toda interacción humana y no, reforzamos la presencia del perro que nos va a morder. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo estaríamos? La respuesta es obvia y constante sensación de riesgo y temor. Pero este ejemplo, así un poco sonso, no es tan lejano. Cambiemos perro por el fenómeno COVID-19. Estamos inmersos en un ambiente de incertidumbre, de cambio y por lo tanto de temor, que desemboca en diferentes grados de angustia, ya sea porque no alcanzamos a entender completamente lo que sucede o porque selectivamente percibimos elementos que nutren el temor y por consecuencia nuestra angustia. Es cualquiera de estas dos posibilidades, donde estamos sin saber, sin entender, o donde nos enfocamos en algo que nos causa mucha más angustia. Nos volvemos muy selectivos a la información que a veces no nos conviene. Ante esta situación, lo esperado es que experimentemos niveles de angustia superiores a lo acostumbrado, a lo que normalmente tenemos, y que combatamos la angustia en distintas ocasiones durante el día. No es tema de un momento puntual, es tema de que constantemente estamos alimentando. Al nutrir la angustia todos los días, a cada rato, generamos un círculo que se alimenta a sí mismo, intensificando cada día nuestra propia angustia. Y este tema es interesante porque no necesariamente nos estamos dando cuenta que estamos experimentando esta retroalimentación, vamos a llamarle, de la angustia, está alimentar esta angustia. La sentimos, estamos incómodos, andamos tensos, pero no necesariamente nos damos completamente cuenta. Cuando vivimos en niveles superiores de angustia, que tendemos a desarrollar actitudes y acciones que seguramente en otras ocasiones no las consideraríamos. Estas incluyen como la tendencia a ver las cosas en forma negativa, el engancharnos con ideas pesimistas, el magnificar el lado destructivo de las cosas, el responder con agresividad o hipersensibilidad, incluyendo la victimización, el buscar culpables, el ver enemigos en cada esquina, el dejarnos caer, el aislarnos o ensimismarnos, el distraernos con muchísima facilidad, el evadir actividades de prevención, ¿verdad? ¿Y por qué no? El ponernos completamente y perdernos en la inmortalidad del cangrejo, en la inactividad. No cabe duda que estas actitudes y acciones no son del todo productivas en un entorno laboral, pero créanme, tampoco en uno social. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué le estoy poniendo atención? La idea de todo esto es romper el ciclo de percepción de información tendenciosa.
Para ello, qué mejor que dosificar y ser selectivo, ser muy selectivo en el tipo y calidad de la información a la que le ponemos atención, en la que nos vemos involucrados. Razonemos con cuidado qué medios de información vamos a atender. Limitemos la frecuencia, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, en qué momento es el adecuado. ¿Qué pasa si vemos información que nos inquieta? ¿Dónde la vamos a validar antes de creerla ciegamente? No porque alguien lo dice, tiene que ser cierto. ¿Qué fuentes queremos eliminar definitivamente? ¿Qué conversaciones evitamos? Y mejor aún, ¿en qué conversaciones ofrecemos una forma de ver complementaria? Pero cuidado, no estoy recomendando en ningún momento entrar en batallas campales sobre posturas ideológicas referente al fenómeno COVID-19. No, simplemente mostrar con sutileza una forma distinta de ver, otra forma de ver. Una respuesta ante una persona angustiada podría ser: entiendo tu punto y me parece que hay bastantes argumentos para sostenerlo, pero yo he optado por verlo desde otra perspectiva, tomando en cuenta otra información que me ayuda a estar un poco más en paz. No estamos contraviniendo, no estamos confrontando, estamos ofreciendo otra posibilidad desde la propia experiencia. Una vez que enfocamos nuestra atención a contenidos más equilibrados y válidos, podemos detenernos a identificar la emoción detrás de la ansiedad que sentimos y preguntarnos si esta emoción tiene sentido. El hecho que tengamos un impulso que tiene una razón de ser, pues es natural, todos lo podemos vivir y experimentar. Pero también es natural que nos lo preguntemos y exploremos y digamos, bueno, ¿qué tanto caso le quiero hacer? Para este propósito, la pregunta pertinente es: ¿qué otras explicaciones existen? Si estoy sintiendo miedo porque me veo altamente amenazado, porque pienso que en cada esquina están los virus esperándome, bueno, ¿qué otras explicaciones pudiera haber? Si pienso que puede haber explicaciones como las que sí hay posibilidad de transmisión o de contagio, pero que no es simplemente por abrir la ventana o por caminar en algún lugar, y empiezo a ser mucho más racional en lo que sí, en lo que no, en dónde sí me debo cuidar, en dónde no es tan necesario, entonces empiezo a tener un equilibrio y no me paralizo, ¿sí? El simple hecho, y esto es bien importante, el simple hecho de detenernos a considerar otras posibilidades, otras explicaciones, más información, eso ya automáticamente te pone en una posición mucho más equilibrada. La amenaza de este miedo, la amenaza que estoy sintiendo, empieza a ceder y empieza a permitirnos ser más estratégicos. Aquí recurro nuevamente al ejemplo del perro. Perdónme por ejemplo, pero bueno, es fácil de entender. ¿Qué estoy sintiendo a ver el perro? ¿Qué otras explicaciones hay para la presencia de un perro aquí? ¿El perro vino a morderme? ¿Me está amenazando realmente? ¿Sí? ¿Todos los perros muerden? El miedo me impulsa a salir corriendo aquí. Será lo más sensato, tendré éxito, lo lograré. ¿Qué pasa si no? Cuando empiezo a hacerme estas preguntas y empiezo a profundizar, empiezo a darme cuenta que esto primero que sentía y pensaba, a lo mejor no es tan real. A lo mejor no es la única explicación. Y entonces, otra vez, como les decía, puedo estar en una posición más equilibrada para razonar la actitud y la acción que me lleve realmente a donde quiero estar. A protegerme, perfecto. A evadir al perro, perfecto. A hacer ciertas cosas, a mantenerme activo, a desarrollarme, perfecto. Para esto es importante recordar y complementar con tres principios o tres, vamos a ver, ideales que rigen las emociones. Uno, todas y cada una de las emociones son útiles. Lo siento, todas son útiles. El miedo nos ayuda a identificar una amenaza, nos enfoca, nos motiva a actuar con detalle, a poner atención a las pequeñas cosas, a encontrar errores. El miedo es maravilloso. Claro, el miedo en demasía, un miedo masivo,
pues nos lleva a la sobrereacción que hablábamos hace un rato o a inmovilizarnos. Tampoco es útil. Entonces, la utilidad de una emoción está en nuestras manos, en cómo la interpretamos, cómo la moderamos, cómo hacemos lo que tenemos que hacer como una acción constructiva, cómo hacemos en una forma importante, cómo nos concentramos, cómo la sacamos provecho. Está en nuestras manos. Es estrictamente algo que nosotros podemos hacer. Lo otro tiene que ver, o el segundo, con pelear en contra de la ansiedad, porque eso normalmente nos genera más ansiedad. La sensación de ansiedad también es un útil. Usémosla como gasolina para enfrentar retos y desafíos, para capturar oportunidades. Para esto es bien útil dejar de quejarnos y resistirnos. Hay que darle la bienvenida, aprovecharla. Reconozcamos que todos lo experimentamos, no es que tú la tengas, no tienes la exclusiva, nadie tiene la exclusiva de la ansiedad. Está en todos. Pero observemos cómo unos le sacan provecho, cómo se convierte en una fuerza motriz que te impulsa. Y en situaciones como la que estamos enfrentando, donde sí, mucha de la información que escuchamos, hay alguna de ella muy legítima, es negativa, es pesada, pues tenemos que tener esa fuerza, tenemos que tener ese espíritu fuerte. Y la ansiedad puede ser un excelente vehículo para impulsarnos. La tercera, las emociones se contagian. Y tengamos cuidado. Es bien importante estar consciente de lo fácil que es contagiar y contagiarnos de las emociones. Si te sorprende la reacción de alguna persona cercana, colaborador, jefe, subordinado, familia, antes de empezar a juzgar, pregúntate, ¿no lo estaré yo contagiando de mis propias emociones? ¿No le estaré yo pasando un poco de ansiedad o un bastante de mi ansiedad? Y también vale que te preguntes, ¿no me estaré yo contagiando de las emociones del otro? Aquí lo bello es que las emociones, como nosotros decidimos cómo le sacamos provecho, pues, y si nos contagiamos o no, porque lo hacemos consciente y lo manejamos, pues entonces tomemos las emociones que nos convienen y contagiemos las que sean positivas y útiles en el momento. Y las que no, pues desechémoslas. No las tomemos como válidas. No les demos cabida. ¿Sí? Entendámosla, procesémoslas y dejémoslas ir. Bueno, este es el tema primero que tiene que ver con las emociones y un poco cómo las vivimos y las experimentamos. El segundo tema trata sobre acciones concretas y útiles para transitar con solvencia estos momentos de reto y oportunidad, sobre todo lo que presenta el COVID-19. Vamos a platicarlas poco a poco. La primera y más obvia, y si el que no la sepa, pues preocúpese, es la actividad física. Sin duda, hacer ejercicio es fundamental para transitar el fenómeno. Esto no es nuevo, pero es importante algunas consideraciones particulares que quisiera hacer y por eso me atreví a poner este tema que es muy conocido. Primero, el tipo e intensidad del ejercicio que debemos hacer varía ampliamente de persona a persona. Aquí no hay reglas generales. En términos generales, si no cuentas con la costumbre de hacer ejercicio cotidianamente, pues iniciar ahora puede ser una buena idea, pero hacerlo en una forma ligera y progresando gradualmente, hasta llegar a un nivel cómodo de actividad. No es el mejor momento para transformarnos en deportista de alto rendimiento. Una actividad física muy moderada nos ofrece grandes beneficios. Nos relaja, nos distrae y favorece la regulación emocional. Por ejemplo, correr o caminar a prisa es una buena forma de ejercitarse. Sin embargo, las reglas de distanciamiento social pudieran limitar en algunos lugares esta actividad. A cambio, los ejercicios de estiramiento y cardiovasculares en interiores puedan ser funcionales. Excedente puede resultar contraproducente, por eso es paso a paso y cómodo, ya que al estresar sobradamente tu cuerpo, pudiera reducir tus defensas naturales. Si por el contrario ya eres deportista de alto rendimiento, bajar un poco la intensidad sería una buena idea.
dándole más oportunidad a tu cuerpo de restablecerse y fortalecerse. En todos los casos, al menor síntoma, dolencia o cansancio notable, hay que suspender el ejercicio. Y como ustedes saben, siempre será una buena idea consultar al médico si hay duda en la intensidad y frecuencia de nuestra actividad física. Aunado a la actividad y al ejercicio, es también necesario una sana alimentación, bien balanceada y, por supuesto, dormir bien. La segunda, también muy conocida, pero espero traer aquí una visión un poco distinta, es la meditación. La tradición de la meditación nos ha acompañado a los seres humanos en buena parte de nuestra existencia y se expresa de muchas y muy distintas formas, algunas con fines religiosos, otros con aspiraciones prácticas. Sin duda, el darnos la oportunidad de meditar a diario resulta muy oportuno, sobre todo cuando enfrentamos fenómenos como el COVID-19. Esta práctica nos da equilibrio y pacifica nuestras reacciones emocionales. De todas las formas de meditación, una de ellas me parece muy sencilla y efectiva, sobre todo cuando no tenemos ya una costumbre desarrollada o la habilidad desarrollada para la meditación profunda. Y se trata de la lectura recreativa. Leer lo que nos gusta. Por ejemplo, pues, disfrutar una novela, escuchar consejo de los clásicos, sorprendernos con un cuento, volver a vivir con la crónica, entender a través del ensayo, profundizar desde la Torá, descubrir con el Corán o iluminarlos con los evangelios. Y la lista continúa y continúa. Es imposible mencionarlos todos y todas las opciones. No se trata de una lectura técnica o relativa al trabajo. No, hay tiempos para trabajar. Este es tu espacio donde te refrescas, donde te conectas contigo, donde te distraes. Algunas personas se preguntan si el cine o las series cumplen la misma función que la lectura. Bueno, pues en cierta medida nos distraen, pero la lectura nos ofrece la posibilidad de una inmersión activa, más profunda, y la conexión directa con nuestra imaginación. Para muchas personas, practicar la lectura recreativa es provechoso y gratificante en sí mismo. No había considerado una segunda forma de meditación porque un poco el afán de dar cosas muy prácticas y sencillas. Sin embargo, algo me mueve a compartirles una segunda forma, también sencilla y creo yo bastante positiva, y es el silencio. Ese amigo que ya no conocemos, ese amigo con el cual ya no convivimos frecuentemente, pues porque vivimos en un mundo sobreestimulado. Y el silencio no es otra cosa más que aislarte un poco, que sin duda es un reto, quedarte contigo mismo unos minutos, no dar las vueltas a las cosas, simplemente respirar con tranquilidad y escucharte un poco y dejarte ir un poco. Si llegan de repente algunos pensamientos de pendientes, no contestaste el correo, o no diste respuesta a una solicitud, o te faltó hablar con alguien, déjalo pasar. Que no te interrumpa ese momento tuyo, ese momento de silencio. Silencio exterior y un poco de recogimiento interior. Es fácil con la práctica. Algo que me sirve a mí mucho para entender esto, y sobre todo las interrupciones y cómo enfrentarlas, es esta forma de ver o esta metáfora. Imagínate que estás en el cine y estás viendo una película que te interesa y pasa por enfrente a alguien, ¿sí? Una persona. Tienes dos opciones. O le dices, muévete, 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 y te pones y le sigues y sigues viendo la película, no te quieres perder ni un segundo. O te pones a verla y a decirle que no debe pasar, que qué está haciendo ahí, y te fijas cómo viene, y esto y lo otro. ¿Qué te conviene más? Si tu objetivo es ver la película, que le pase rapidito, que ni te distraiga, simplemente lo dejas pasar. No te distraes ahí. Esa es la misma idea en el silencio. Nos quedamos en silencio
Llegará lo que tenga que llegar. Va a depender de cada uno de lo que estemos viviendo. Lo dejamos pasar y seguimos en esos minutos para nosotros. El tercer recurso es el recurso interior, tercer camino. Una forma de fortalecernos es reconocer que contamos con recursos para enfrentar los retos y las situaciones adversas. En nuestro caso, las provenientes del COVID-19. Para ejemplificar esto, los invito a un breve ejercicio. Si te sientes cómodo y seguro, cierra tus ojos. Si no, ojos abiertos, no pasa nada. Voy despacio. Recuerda el momento en que lograste una meta o superaste un reto o desafío. El que te venga bien en estos momentos. Al hacer memoria, recuerda todos los detalles que puedas. ¿Quién estaba presente? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo era ese lugar? Recuerda elementos sensoriales como la temperatura, los aromas, la luz, todo lo que rodeaba ese momento. Ahora recuerda la emoción que generaste al haber logrado esa meta o superar ese desafío. Tráela al presente. ¿Qué se sentía lograr? ¿Cómo sentiste lograr sobreponerte, salir adelante? Seguramente estás sintiendo alegría, expansión, seguramente localizada en el pecho, o alivio y relajación corporal que acompaña cuando logramos y vencemos algo. Piensa ahora en las habilidades, las tuyas, que fueron especialmente útiles en esta situación. Fue tu determinación o tu perseverancia fueron realmente exigidas. Tu chispa de ingenio y creatividad hicieron la diferencia. Tu capacidad de trabajo en equipo y tu conexión con los demás facilitaron o propulsaron las posibilidades. Y también considera cómo a lo mejor un poco de suerte pudo haberte ayudado. ¿Qué de ti hizo la diferencia? ¿Qué de ti hizo la diferencia para que lograras, salieras lo que te propusiste? Ahora puedes reconocer que tienes y tenemos recursos personales que nos han permitido lograr y transitar retos y desafíos. Transitar. Y que esas mismas fortalezas nos facultan para transitar y capturar oportunidades que hoy nos presenta el fenómeno COVID-19. Ahí están tus fortalezas. Ahí están lo que necesitas. Finalmente, el cuarto punto entre los caminos es la reinterpretación de la realidad. La forma en que entendemos o interpretamos la realidad es muy crítica para transitar este fenómeno. Aquí debemos ser muy sensibles y reconocer que es muy diferente vivir el fenómeno como un cambio operativo, si acaso restrictivo o incómodo, a uno donde hemos perdido la fuente de ingreso o sustento, o más aún, uno donde nosotros mismos o un ser cercano tiene comprometida su salud. Para ser coherentes, veamos los efectos del fenómeno en dos grandes posibilidades. Los temporales. ¿Qué significa esto? Aquellos que van a pasar. Son situaciones adversas que van a pasar. Y las permanentes. Aquellas que no tienen posibilidad de cambiar. Entonces, desde el efecto temporal, algo que eventualmente pasa, nuestra reinterpretación puede enfocarse de inmediato en encontrar en ella oportunidades de aprendizaje, crecimiento y sobre todo colaboración. Ojo, eso no es muy común. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo le puedo sacar provecho a esta situación? ¿Qué cosa nueva puedo hacer ahora? ¿Cómo sirvo a la comunidad? Desde el cautiverio, sí, desde tu cautiverio, ¿cómo sirves a tu comunidad? Los ciudadanos italianos que entonan canciones desde sus balcones en comunidad es un muy buen paso, ¿eh?
La producción de ventiladores utilizando impresión tridimensional con materiales comunes, desarrollado en España, un ingeniero español lo acaba de lanzar y aparte está regalando sus planos y los métodos. Es otro buen ejemplo de servicio a la comunidad y también de innovación y creatividad. Hoy en el periódico y ayer en las noticias globales, creo que es en Medio Oriente, están trabajando sobre los diseños de un mexicano, unas máscaras protectoras también a través de impresión 3D. Aquí son 3 ejemplos y les aseguro que hay cientos de ejemplos de personas que no se han quedado un poco en la melancolía y que se han activado redefiniendo y reinterpretando este momento como uno para la innovación y el compromiso comunitario. Fíjense, al abocarnos a servir a los demás, no solo fortalece a la comunidad, sino que también nos fortalece y vivifica. Y eso es algo valiosísimo de cuando servimos. También somos servidos. Las oportunidades abundan. Ahora, cuando se trata de una posibilidad permanente, una situación que no va a cambiar, nuestra reinterpretación tiene más que ver con la vivencia de un duelo y en la eventual aceptación de lo que no podemos cambiar. Pero esta aceptación no tiene que ser una resignación solamente, sino la aceptación de esa realidad y la decisión de adoptar un nuevo propósito de vida, donde la posibilidad permanente, esa que no va a cambiar, transita de la mano contigo, transita de la mano con nosotros. La pregunta difícil es, ¿cómo esta realidad permanente le suma sentido a mi vida? Dentro de otras posibilidades de reinterpretación, encuentro una que a mí me gusta mucho, porque la encuentro muy efectiva y muy real. Caer en la conciencia que realmente, como dicen los jóvenes, la neta, no sabemos y que simplemente creemos que sabemos. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que lo que pensamos que era fijo realmente cambia y cambia todo el tiempo? ¿Cuál fijo? No hay nada fijo, ¿verdad? Hace pocas semanas compartí una conferencia sobre liderazgos en tiempos VICA, donde la C corresponde al cambio, ¿sí? Antes de COVID-19 ya vivíamos en entornos muy cambiantes. Y vaya que nos quejábamos, ¿eh? De igual forma, lo que defendíamos con certeza resulta que no era como lo imaginábamos. Lo que en un momento en la vida nos parecía devastador, tiempo después reconocemos que se convirtió en la mejor experiencia de vida capaz de sanar y fortalecer lazos o a uno mismo. Entonces, reinterpretemos lo que nos angustia desde el no saber. Aquí la pregunta es, ¿cuándo no aplica lo que pienso del COVID-19? ¿Qué argumentos invalidan lo que estoy anticipando? ¿Qué realmente pasa si reconozco? Si realmente reconozco que no sé. Es más, que no puedo saber. Bueno, para meditar. Entonces recapitulemos. Los 4 caminos para fortalecimiento del ser. 1. Mantener nuestro cuerpo activo para que nos ayude a estar alertas y sanos. 2. Meditar a través de la lectura del silencio para balancear nuestra carga emocional. 3. Reconocer nuestras fortalezas para ganar confianza en nosotros mismos. Y 4. Reinterpretar la realidad para entender mejor lo que experimentamos y definir nuestro propio propósito. Queda claro que todos estos caminos están centrados en nuestra propia responsabilidad. No hay duda, somos dueños de cómo reaccionamos y de cómo transitamos el reto y las oportunidades de este fenómeno. ¿Cuál es el mejor camino para ti? Pues esta respuesta solamente la puedes encontrar en ti mismo. Nadie te la puede contestar. Te invito a que ensayes estas y otros caminos que puedas encontrar, reflexiones sobre ellos y ve encontrando cuál te aporta más valor, cuál te da esto que estás necesitando en este momento. Inténtalo. Finalmente quiero hablar sobre el líder. Ya andamos cerca del tiempo. El líder tiene un rol extremadamente relevante a la luz del fenómeno COVID-19.
entendiendo como líder a aquella persona que decide estar presente, servir e influir en los demás. Todos podemos tomar el rol de líder si así lo decidimos. Y hago una pequeña acotación. La palabra influir o influir puede tener de repente alguna connotación un poco negativa. Aquí nos referimos obviamente a una influencia positiva. Desde hace algunos años hemos observado cómo el rol del líder se ha ido transformando de uno que concentraba todas las decisiones y por supuesto se enfocaba en la tarea, a un líder que comparte las decisiones y privilegia el sentido humano. Y es precisamente el sentido humano el que va a permitir que el líder sea capaz de entender y atender las necesidades de su equipo, de sus colegas, de sus clientes, de sus proveedores, de sus superiores, y de fijar las prioridades que permitan sortear retos y aprovechar las oportunidades que el fenómeno ofrece. Aquí les va una breve, muy sencilla descripción, incompleta por supuesto, de lo que pudiéramos estar viviendo en nuestros ambientes laborales. Un ambiente laboral que transita un cambio instantáneo de lugar y modelo de trabajo, y para algunos cambio de vida, donde pasamos horas y horas en la computadora, ya sea trabajando o también enterándonos de la última cifra de contagiados. Las decisiones que tomábamos en el pasillo hoy se acuerdan en videoconferencias. Sentimos la inclinación a involucrar a todos en todo, que nadie se quede fuera, y ante la duda, mejor convócalo, generando una saturación de extensión y conflicto continuo de agendas. Contamos con una grandísima variedad de modos de comunicación. El arcaico correo electrónico, el chat, redes sociales de múltiples posibilidades, una colección de aplicaciones para videoconferencia, cada una con su propia interfaz, el celular y obviamente en caso de verdadera emergencia, el teléfono. Esta situación puede llevarnos nuevamente a una dolorosa saturación. Al parecer, nos enfrentamos a la pérdida del contacto humano que frenéticamente intentamos recuperar con el contacto tecnológico. Probablemente exagero, pero a lo mejor no mucho. Sumemos a la pérdida de contacto humano, que se acentúa también con la distancia social, la angustia que nos genera el fenómeno COVID-19, y tendremos personas en las organizaciones y en los hogares que requieren mucho de este líder que hemos identificado como uno con sentido humano. ¿Qué implica este tipo de liderazgo? Bueno, pues aquí les va una pequeña lista, si quieren un checklist, ojalá que todos cumpliéramos con todas. Se ve retador. El líder con sentido humano es capaz de ser un jugador más en su equipo. Colabora con todos y no se preocupa por marcar jerarquías ni mostrar autoridad. Es capaz de conectar de verdad. Se comunica proactivamente. Realmente le importa estar comunicado y conectado, asegurando que la información circule en forma rápida y oportuna, al tiempo que escucha atentamente. Todos somos testigos de que la información hoy viaja a velocidades rapidísimas. No nos podemos quedar atrás. Una labor importantísima de líder es estar constantemente comunicando. Es una persona coherente con los valores de la organización y con sus principios, dispuesto a volver a aprender y a desaprender para actuar con agilidad y adaptarse al cambio, el cual valora. Es una persona sensiblemente optimista. ¿Qué pasa cuando tenemos un líder como estos? Pues las organizaciones se caracterizan por el compromiso de sus equipos, de su talento. Se encuentran y se enfrentan y se sobreponen a los retos y buscan oportunidades, buscan soluciones, acciones positivas que rebasan el propio ámbito y llegan a muchos rincones de la comunidad. Son organizaciones, son grupos de personas conscientes. En este webinar me he propuesto reflexionar con ustedes sobre las emociones que generamos ante la adversidad y cuáles son sus consecuencias. Las actitudes y acciones concretas y útiles para transitar con solvencia momentos de ambigüedad e incertidumbre y también capturar oportunidades. Y la responsabilidad que el líder tiene en el contexto del fenómeno COVID-19.
Confío que en alguno de los temas revisados pues pueda ser de interés para ustedes y sobre todo que encuentren algo que puedan usar, que puedan poner en práctica de inmediato y que les sirva en este tránsito difícil, pero no mortal, difícil, pero no sin fin, difícil, pero con la capacidad de enseñarnos a crecer y de encontrar grandes oportunidades. Los invito a seguir en este tipo de reflexiones, en este tipo de fortalecimientos. Es una lucha diaria. Y los invito a nunca perder el ánimo y el optimismo. Eso es lo que al final de cuentas nos hará este camino más fácil. Ahora pasamos, si les parece, a la sección de preguntas y respuestas. Imposible dar respuesta a todas las preguntas, pero bueno, vamos viendo algunas que sobresalen dentro de la lista. Una, ¿cómo fortalezco a los que me rodean? Qué bonita pregunta y qué padre, porque pues hemos estado platicando muchísimo de esta posibilidad de colaborar, de servir a la comunidad. Bueno, pues la respuesta es medio odiosa, perdona, y perdona a la persona que lo hizo, pero es primero y antes que nada con el ejemplo. Segundo, comparte este tipo de iniciativas. A mí me gusta mucho este concepto del círculo de estudios. Haz un grupito virtual y mediten juntos, reflexionen juntos, compartan ideas juntos, compartan mejores prácticas, familia, en colegas, el que tú quieras. Que no se quede nada más en ti, llévaselo a los demás como mejor práctica o como momento de reflexión o simplemente una conversación, escuchándonos sensiblemente y fortificándonos mutuamente. Otra pregunta por aquí. ¿Cuál es el mayor desafío del líder ante esta situación, este fenómeno que estamos viviendo? Pregunta difícil. Y seguramente hay miles de respuestas. Pero me toca contestar. Yo pensaría que la mejor respuesta para esto es la coherencia. Esa capacidad para poder hacer y decir lo mismo. Para que nuestras palabras sean seguidas por nuestras acciones. O mejor, que nuestras acciones sean seguidas por nuestras palabras. Tercera, bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué hacemos primero? Bueno, pues primero la salud. Eso sin duda. Primero, la salud. Y lo segundo es irnos fortaleciendo y sobre todo manteniéndonos productivos. Si tenemos la fortuna de poder continuar trabajando, aunque sea desde casa, o en las tareas, en las oficinas, o en los lugares de trabajo donde es posible, pues seamos productivos. Es el momento de ser muy productivos. O sea, la economía de un país no se sana sola, se sana con el trabajo de cada uno. ¿Cómo transmito confianza en estos momentos? La confianza, sobre todo en los equipos de trabajo, es valiosísima. No puedo exagerar lo importante que es la confianza. Y la confianza tiene un argumento muy interesante. Para ganarla, primero hay que darla. Entonces yo te invitaría a que la compartas, a que des confianza, a que compartas tu sensación y sobre todo a que escuches. Una vez que has expresado, que escuches con muchísima atención y sensibilidad lo que los otros tienen que decir. Y si quieres realmente ganarte la confianza de alguien de fondo, aprende de lo que te dice y déjale saber. Y bueno, ya la última, porque ya estamos prácticamente terminando. ¿Cómo creamos una conciencia colectiva positiva, tan necesaria? Bueno, pues lo primero sería con el ejemplo. Segundo, con la paciencia. Y crea iniciativas virtuales o virales si queremos acercarnos a ese tema. Busca cosas que la gente pueda reproducir. Busca causas donde la gente se pueda sumar. Sirve a la comunidad. Hay muchísima necesidad hoy de servir, de estar presente, aunque sea virtualmente. Muy bien, con eso terminamos
la sección de preguntas y pasamos pues a la despedida de esta conversación, de esta charla, de este webinar. Bueno, pues nada más me queda invitarlos a la siguiente edición de esta serie de webinars a la altura del desafío de GADE Business School. La próxima semana tendremos 3 webinars donde abordaremos el tema del crecimiento empresarial responsable frente al COVID-19. Tema bien interesante, crecer en estas circunstancias. En la edición del lunes, el doctor Félix Cárdenas nos hablará de la inversión y comités de innovación y crecimiento en tiempos de incertidumbre. El miércoles, el doctor Jorge Martínez expondrá la diferencia que hace un día. Gestión de riesgo de crisis bajo elementos altamente emotivos. Y el viernes, el doctor Mauricio González conducirá el panel Empresas responsables y su respuesta a la crisis del coronavirus, actuando con conciencia y propósito. En este panel tendremos la fortuna de contar con Eugenio Clarion, presidente del Grupo Grupum, Eduardo Garza, presidente de Frisa, la doctora Cristian Molina, investigadora experta de GADE Business School, y el doctor Ignacio de la Vega, decano de la escuela de GADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico Monterrey. Todos estos lunes, miércoles y viernes a las 13 horas, hora de la Ciudad de México. Los esperamos.